Bienvenidos a nuestro programa Aprendamos de Ópera. Este es un programa del canal Hispanic Canadian Arts. Este es el episodio número 12, donde hablaremos de la ópera en Canadá. La ópera, siendo una forma musical antigua, llega relativamente tarde a un país nuevo como Canadá. Sin embargo, la primera composición se remonta en el siglo XVII, casi 150 años después de que la ópera llegara a Canadá. La ópera canadiense llegó a ser popular en el año del centenario de Canadá, en 1967. Esta celebración despertó un gran interés por la ópera entre los compositores canadienses que no se había visto antes. Este interés por la ópera se percibe no solo en los compositores, sino también en el público, y es algo que se puede notar hasta el día de hoy. A pesar de esto, las óperas canadienses no se conocen internacionalmente, debido a que solo tratan temas específicamente canadienses y a que son a pequeña escala. Esto quiere decir que las óperas no son grandes producciones, sino más bien obras de cámara con un grupo pequeño de músicos y un grupo pequeño de cantantes. Las óperas canadienses han sido influenciadas por la historia. Muchos temas son relacionados con los indígenas o las primeras naciones o se refieren a hechos y a personajes históricos específicamente. De esta forma, la diversidad que hay en Canadá se puede evidenciar en las obras operísticas de los compositores. Quiero hacer un paréntesis para que nos acordemos del primer episodio cuando hablábamos de la ópera o la música en general y nos dábamos cuenta que siempre va a estar ligada a qué pasa o qué sucede en la historia y a la historia del hombre mismo. Por eso, aquí las óperas canadienses reflejan todo lo que se vivía en cuanto a temas históricos y temas, digamos, políticos o sociales. La primera ópera escrita canadiense fue Cola et Collinet de Joseph Kessler. Esta fue escrita en 1788 y fue estrenada en 1790 en Montreal. Es una obra cómica en 3 actos que muestra la herencia francesa del compositor. En esta ópera, los personajes son personajes comunes, que es un rasgo característico que se encuentra en las comedias francesas como las de Molière y Rousseau. Las similitudes entre los personajes y las tramas pueden ser debido a que las obras de teatro y las óperas mostraban la moral de la sociedad de ese tiempo. De Cola et Collinet solo se conservan las partes vocales y las partes del segundo violín. En esta ópera se muestran las arias y los duetos que son muy variadas porque muestran el contraste que hay entre ellos. La ópera finaliza con un final de vaudeville, que es una canción satírica en una obra teatral cómica, antes del coro final. Esto era muy común en la época. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la ópera Cola et Collinet de Joseph Kessler, inspirado en la filosofía de Rousseau. La trama se centra en la pupila del señor Dolmont, la pastora Collinet, quien prefería tener como amante a Colas, otro pastor joven, sencillo y honesto, que al señor Le Bailly como esposo, ya un hombre viejo y depravado. Una segunda ópera de Kessler fue Luca e Cecilia, aunque de esta ópera solo se conservan las partes vocales. Después de las composiciones de Kessler, el próximo acontecimiento de la ópera canadiense no se vino a dar sino hasta 1860. La mayoría de las óperas que se presentaban en Canadá fueron italianas, por lo que muchos compositores canadienses se motivaron a contribuir con obras similares. En este punto, la ópera canadiense empieza a emplear temas políticos y problemas de las primeras naciones o indígenas. Calixa Lavallée, conocido por componer el himno nacional de Canadá, escribió 3 óperas cómicas, entre ellas The Indian Question Settled at Last,
que cuenta los problemas de los indígenas de ese tiempo. En 1880, las óperas cómicas, así como también las parodias de otras obras, llegaron a ser muy populares. Una de estas es Leo, The Royal Cadet, compuesta por el compositor de origen alemán Oscar Ferdinand Dedemann. Su trama es la carrera del cadete y las características caricaturizadas de los profesores de la Royal Military College de Canadá, de la cual muchos personajes y situaciones fueron descritos. Vamos entonces a escuchar un dueto de la ópera Leo de Royal Cadet. Como lo he mencionado antes, también eran muy popular las parodias a otras obras. Entre las obras que parodiaron otras óperas se encuentra The Tearful and Tragical Tale of the Tricky Troubadour, o El lloroso y trágico cuento del trovador engañoso de George Brougham, satíricamente adaptado al trovador de Verdi. Durante el siglo XX, los compositores canadienses escribieron muchas más óperas que antes. Desde 1940, la CBC ha tenido gran parte o un gran papel en la promoción de la composición de óperas por encargo. Como promoción, la CBC ha estado transmitiendo nuevas óperas en sus programas, tanto de radio como de televisión. Las celebraciones del centenario de 1967 también dieron pie para la composición de nuevas óperas con temas canadienses y además una popularidad en la ópera que se puede evidenciar hasta el día de hoy. Durante la primera mitad del siglo XX, solo algunas óperas canadienses fueron conocidas: La Terre Bonne o The Land of the Maple Leaf de Jets Harvey, por ejemplo, que fue escrita en 1903, La Fetiche, L'Entente, entre otras. En 1940, Transit Through Fire, El Paso del Fuego, fue transmitida por la CBC de Hayley Williams o Evangeline de Graham George, la cual fue premiada en Kingston, Ontario. Las óperas que siguieron las décadas de 1950 y 1960 continuaron siendo de corta duración y también de un solo acto. The Fool de Harry Sommer fue escrita en 1953 con un libreto de Michael Frayn. Esta ópera está ambientada en una corte medieval y los 4 personajes no solo se representan a ellos mismos, sino todos los aspectos psicológicos de la sociedad. La música es muy diversa e incluye aspectos de 4 diferentes siglos. Figuras del grand bass o bajo ostinato, el estilo motete y coral, la canción folclórica tonal y la técnica de 12 sonidos o el dodecafonismo. Quiero hablar un poco de estas figuras para que tengamos una idea de cuáles fueron los recursos que utilizó el compositor. El primero es el grand bass o bajo ostinato. Ostinato viene de la palabra obstinado en español. La palabra es de origen italiano, pero traducida es obstinado en español. Se refiere al bajo en la armonía. ¿Y qué es el bajo en la armonía? La armonía es todo el soporte que tiene una canción, digamos así, o una composición. La melodía necesita ese soporte. Si hacemos la relación en una casa, la armonía es el piso de una casa. Ese bajo, ese soporte, tiene un patrón que de acuerdo al estilo puede ser rítmico, armónico o melódico. Este recurso fue utilizado en el barroco por Monteverdi y por Henry Purcell, y también ya en los últimos años del Renacimiento. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que entendamos cómo es el bajo ostinato. Ta, 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 ta. Siempre es el mismo, por eso se llama bajo ostinato. Otro de los recursos es el coral. El coral se deriva
de la forma derivada de Martín Lutero, cuando él tradujo los himnos sagrados al alemán. El estilo motete es una forma de composición vocal donde sus temas básicamente eran bíblicos. El dodecafonismo es un estilo de composición donde solo se usan 12 sonidos y a partir de esos 12 sonidos es que se realiza la composición. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera The Fool de Harry Somers. En esta ópera podremos evidenciar e identificar muchas de las figuras de las cuales les hablé antes. Durante 1960 se da la construcción de muchos nuevos teatros y el establecimiento de nuevas compañías de ópera que dio como resultado la producción de nuevas óperas canadienses para ser presentadas en escena. Para celebrar el centenario de Canadá en 1967, muchas óperas concernientes o que hicieran alusión a temas canadienses fueron comisionadas y compuestas. Una de las más grandiosas y conocidas óperas en Canadá hasta el día de hoy es Louise Riel de Harry Sommer. Esta fue comisionada por la Fundación de Floyd S. Chalmers y producida para la COC, la compañía de ópera canadiense. Desafortunadamente no hay un registro visual al que podamos acceder, pero esta producción es un drama político y social muy representativo en Canadá y su música está llena de contraste con el uso de diferentes tradiciones musicales que refleja la lucha entre diversas culturas. Después del éxito de Louise Riel y otras óperas de la celebración del centenario, obras basadas en temas canadienses continuaron creciendo en popularidad, así también como los compositores. Tanto es así que nunca se había visto tantas óperas en Canadá después de 1967. Sin embargo, debido a los problemas económicos, muchas composiciones fueron a pequeña escala. Una gran ópera como Louise Riel nunca se volvió a componer. Otras óperas basadas en temas canadienses compuestas entre 1967 y 1978 fueron La Tourangelle de Istvan Anhalt, Karmushka de Charles Wilson y Silver Island de Derek Haley. Otra forma muy popular fue la ópera compuesta para niños. Un ejemplo de esta forma es An English Lesson o una lección de inglés de Gabriel Charpentier o From the Buczynski Book of the Living de Walter Buczynski, entre otras. El Año Internacional de Música Canadiense de 1986 fue otra gran celebración que trajo nuevas óperas. Por ejemplo, la obra Winthrop de Istvan Anhalt fue compuesta en este contexto. En esta ópera, Anhalt juega con la noción del tiempo y combina el tiempo histórico representado en la historia con el tiempo contemporáneo de la audiencia. En los años 80, los compositores empezaron a experimentar con la multimedia y los límites de la forma del arte. A veces incluso la audiencia fue incorporada a la ópera en la presentación, como en Ra de Murray Schafer. Los compositores canadienses contemporáneos aún tenían que lidiar con problemas económicos, lo que influenció la escala de las nuevas óperas. Las nuevas óperas fueron a menudo también financiadas por el Consejo de Canadá y son menos elaboradas que la Grand Opera. Sin embargo, la ópera continúa siendo popular tanto en los compositores como en la audiencia. En 1980 y el 2001, alrededor de 57 óperas fueron compuestas. La ópera contemporánea con frecuencia incorpora diferentes tradiciones musicales y estilos, así como también la multimedia. Las producciones se enfocaron en el drama y la teatralidad y el uso de métodos que son encontrados tanto en el cine como en el teatro. En los años de 1990 se establecieron las pequeñas compañías de ópera como la Queen of Paris, Tapestry Opera y Autumn Leaf Productions en Toronto, así como también Montreal Chants. En cuanto a las raíces culturales, las óperas canadienses no solo tratan temas sobre indígenas, sino también a raíz de que Canadá es una nación de inmigrantes,
Muchos compositores han tenido raíces multiculturales y basaron sus obras musicales en ellas. Un ejemplo es Iron Road del compositor Canning Chang, compuesta en el 2001. Trata lo concerniente a la explotación de los trabajadores chinos durante la construcción del ferrocarril canadiense. El libreto fue escrito por Mark Powell y George Wong en inglés y en cantonés, y la música dibuja aspectos de las dos tradiciones musicales. Vamos a escuchar un fragmento de una conferencia de Canning Chang sobre la ópera Iron Road. Vamos a escuchar un fragmento de un aria. El campo de la ópera de cámara abre nuevas perspectivas para la ópera canadiense. Una de las más recientes óperas comisionadas por el City Opera de Vancouver es Fallujah de Tobin Stokes, que cuenta la historia de las madres e hijos que buscan esperanza y curación después de la guerra. La ópera es una mirada hacia los corazones y las mentes reales antes y después de las mayores batallas de la guerra de Irak. El resultado es una obra inspiradora, conmovedora y que está abierta a entenderse desde varias perspectivas. Vamos a escuchar entonces un fragmento de esta ópera compuesta por Tobin Stokes y la galardonada dramaturga iraquí-estadounidense Heather Ruff. Con esto llegamos al final de nuestro episodio número 12 y nuestro recorrido de la ópera en Canadá. Los espero en el próximo, donde hablaremos de la ópera en Latinoamérica. Espero lo hayan disfrutado. Adiós.